Es que agradezco muchísimo la invitación de la Fundación Frederick Ebert para poder comentar el libro de Aleida Hernández. Es un honor además compartir pues la mesa con luchadoras en el mundo del trabajo como Rosario Ortiz, como la propia Inés González. Saludo también muchísimo, con mucho gusto a Luis Kasselman. Y pues yo comenzaría mi exposición diciendo que el título de esta obra, yo diría que no le hace honor a el contenido y a la dimensión. El título es TEMEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género, apuesta por el adelanto de las trabajadoras mexicanas. Pero yo creo que el contenido, el análisis va mucho más allá de eso. Es una recapitulación, un recorrido sobre datos de la discriminación y la violencia, el acoso en los centros de trabajo, la distribución conservadora todavía de los roles en el mundo del trabajo entre mujeres y hombres, cómo se asignan labores de cuidado, labores reproductivas con una dimensión muy conservadora de género y actividades de proveer todavía en una asignación que todavía tendríamos que ir superando y que la autora pone en una crítica. Pero también hace una revisión muy amplia de las convenciones internacionales, no solamente se queda en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y en los compromisos que suscribimos en materia de género los tres países, sino que hace un recorrido sobre convenciones internacionales de la ONU, convenios que México ha suscrito, ratificado en la Organización Internacional del Trabajo, y después aterriza en la legislación laboral de México y qué habla de eso. Y no solamente se queda su análisis en el plano formal, sino que también traza esta historia de lucha de mujeres organizadas que han buscado desde décadas atrás pues ir en la conquista y en el avance de la agenda de género en el mundo del trabajo, el papel que ha jugado en el país determinante para ello la red de mujeres sindicalistas, personas como Rosario Ortiz, la propia Inés, desde la academia personas como Graciela Benzuzán, sindicalistas como Marcelina Bautista y toda la dirigencia colegiada del SINACTRAJO, que si bien no están incorporadas en la obra, han sido también muy importantes en la consecución de estos avances, o la propia secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, que es la segunda secretaria mujer en la historia de la secretaría, pero además hay que agregar que es joven y es una mujer de izquierda. Imagínense lo que representó eso para un mundo del trabajo sumamente patriarcal y corporativo, pues realmente fue un golpe fuerte sobre la mesa, y ahí vemos cómo ha estado intercediendo por agendas progresistas desde la Secretaría. Y después de hacer este trazo de la historia de estas mujeres desde distintos ámbitos, academia, sector público, sindicatos, yo creo que la reflexión que me deja, y que en eso yo comparto la valoración de la autora, es que con o sin TEMEC había una agenda propia. No es, la agenda de género en el mundo del trabajo no es una agenda que no sea impuesta, sino que hay una propia tradición en los sectores progresistas de México que ya la venían impulsando. Pero también es indudable, y esto hay que reconocerlo, que para que avanzaran ciertas legislaciones fue importante, fue determinante la presión internacional. Y a diferencia de Aleida, yo me iría un poco más atrás, porque Aleida la ubica en el proceso de negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo me iría un poco más atrás y diría que era en el acuerdo progresista transpacífico. ¿Se acuerdan de este acuerdo que durante el sexenio del presidente Peña Nieto, México estuvo en las mesas de negociaciones? Y yo ubico ahí el momento en donde se ejerce la mayor presión internacional que condiciona el ingreso de México a este tratado con que realicen ciertas reformas a su modelo laboral. Esto es, acabar con las juntas tripartitas, con que el Poder Ejecutivo ostente poderes excepcionales en el arbitraje y en la conciliación en el mundo del trabajo, abrir instituciones modernas reguladas por el Estado de Derecho que concilien con autonomía y con criterios técnicos y no políticos, acabar con los contratos de protección, con los contratos colectivos de protección patronal, con los sindicatos que pues no se guiaban con procesos democráticos, ¿no? Que se instaure el voto personal libre, directo y secreto dentro de los sindicatos, cuestiones de proporcionalidad de género en las dirigencias sindicales, avanzar en el combate a la discriminación, en fin, una agenda muy amplia que efectivamente no era propia del gobierno en turno,
y que se condicionó para que México pudiera ingresar en el TPP. Y es así que surge una reforma constitucional en febrero de 2017, con todo este nuevo andamiaje en el mundo del trabajo, que yo diría que es la reforma más relevante de los últimos 100 años, desde que se instauró el artículo 123 en la Constitución de 1917. Fue una reforma realmente transformadora y que no formaba parte de las prioridades o de las preocupaciones del gobierno de aquel entonces. Paradójicamente, cuando Obama deja la Casa Blanca, a los 3 días de que el presidente Donald Trump toma protesta, Estados Unidos se retira del TPP, pierde entonces México los incentivos porque era su mayor interés que su principal socio comercial estuviera en el TPP, pero ya era demasiado tarde y ya no pudo recular en la, digamos, promulgación y en la entrada en vigor de esta reforma laboral, que se impuso un plazo transitorio para armonizar las legislaciones secundarias, y la propia legislatura que se impuso esos plazos no cumplió con ellos, y no fue sino hasta que hubo un cambio de mayoría legislativa, la llegada de un nuevo gobierno, que en 1 de mayo se publica la reforma en la Ley Federal del Trabajo en materia de negociación colectiva auténtica, democracia sindical y justicia laboral. Entonces, Aleida comenta en algún pasaje de este libro la naturaleza de la integración económica subordinante, tomando prestado un concepto, entiendo, de John Saxe Fernández. Y es un concepto que nos sirve para entender la historia compleja, las contradicciones, las convergencias, los desencuentros en una relación muy compleja con nuestros principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá a partir de la década de los 90. Pero ahí yo sugeriría un concepto que me parece un poco más preciso, es una interdependencia asimétrica. Porque cuando uno habla de subordinante, asume un rol pasivo en el caso mexicano, como si nos fuera dada toda esta agenda. Y yo diría que sí, también, a pesar de que hay una enorme asimetría entre las economías, entre los tamaños, entre las incidencias, me parece que en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se suscriben compromisos con reciprocidad. Y que entonces, cuando estamos hablando de los derechos laborales de las mujeres en el TEMEC, no solamente tenemos que referirnos a la situación de las mujeres trabajadoras en México, sino que la apuesta debe de ser por un avance regional en esta situación. Porque así como nosotros somos interdependientes de Estados Unidos y de los mercados internacionales en este proceso de globalización económica, también hay que recordar que nosotros somos ya, este año, nos convertimos su principal socio comercial, incluso por encima de China, que en muchos aspectos están tan integradas nuestras economías en las cadenas de producción, que también nosotros ahí ya tenemos un poder de incidencia muy importante en el otro lado de la frontera. Hay estudios del Wilson Center, por ejemplo, que te habla que en estas cadenas de ensamblaje en el sector automotriz, una misma pieza puede cruzar hasta 8 veces las fronteras antes de que el producto final quede manufacturado. De esa complejidad y de esa integración son las cadenas productivas. Y pues también esto, ¿no? Los compromisos recíprocos de los cuales no solamente México se compromete, sino también Estados Unidos y Canadá tienen que comprometerse. Nosotros, por ejemplo, tenemos que establecer mecanismos muy claros para prohibir la importación de mercancía elaborada con mano de obra infantil o con con trabajo forzoso. Entonces, yo diría que aquí la reflexión que nos deja la lectura de Aleida es que la soberanía estatal del Estado-Nación ya no puede entenderse como se entendió a lo largo del siglo XX, que tampoco tendríamos que espantarnos con los compromisos internacionales de los que México forma parte, y que también hay que entender que las economías pues, pueden reservarse el derecho de comerciar siempre y cuando se cumplan ciertos estándares mínimos. Y esto no es algo exclusivo del TEMEC. Por ejemplo, en la Unión Europea, los propios Estados miembros ceden porciones de esta soberanía en aras de una integración regional que va a garantizarles pues, mucho mayor prosperidad, mucho mayores periodos de paz y de entendimiento entre los países. Y así se va generando toda una legislación internacional en materia medioambiental, en materia de derechos humanos, en materia de patentes, de derechos de autor, en las regulaciones más especializadas que se imaginen. Yo diría que lo peculiar de los últimos momentos y que cobra especial relevancia en el TEMEC es la centralidad que han asumido
el tema laboral. El tema laboral se ha puesto ahora sí realmente en el centro del debate de las preocupaciones. Esto no es novedad. Antes del TEMEC ya teníamos el Telecan, un documento paralelo que se llamaba el ACLAN, pero este carecía de colmillos o carecía de eficiencia para hacerse valer. Y la preocupación en el proceso de negociación del TEMEC es cómo lograr que eso no volviera a repetirse y que efectivamente fueran cerrándose las abismales brechas salariales de tasa de sindicación entre los tres países. Y es ahí cuando se instauran mecanismos mucho más expeditos, mucho más fuertes, como el mecanismo laboral de respuesta rápida para todo lo que tiene que ver con libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Uno de los datos que me resulta muy interesante del libro de Aleida, de la obra de Aleida, es la tasa de sindicalización. En las últimas décadas, en México ha padecido una fragmentación de del mundo del trabajo con nuevas modalidades como el outsourcing, que complican muchísimo la organización de las y los trabajadores. Y estamos en niveles muy bajos de sindicalización, prácticamente solo 1 de cada 10 trabajadores y trabajadoras están sindicalizados, pero también hay que considerar que dentro de ese universo se calcula que alrededor de 8 o 9 de cada 10 contratos colectivos son de protección, es decir, son negociaciones simuladas que protegen los intereses del patrón y que no representan los intereses de los trabajadores, es decir, son negociaciones simuladas que no implican aumentos en las prestaciones o en los ingresos de los trabajadores. En este entorno, lo que uno de los aprendizajes que yo no tenía en mente es que hay más mujeres, hay un porcentaje mayor de mujeres trabajadoras sindicalizadas que de hombres sindicalizados. Claro, habría que ver la calidad del tipo de representación sindical que tienen. Pero lo interesante es que esto no se ve reflejado en las dirigencias, en la conformación de las dirigencias sindicales. Y yo creo que un aspecto muy positivo de la reforma laboral que va más allá, va un paso adelante incluso de los compromisos internacionales de México, es el principio de proporcionalidad en las dirigencias sindicales. Como decíamos, en un mundo masculinizado en donde los cargos directivos son acaparados por hombres, la reforma establece que, por ejemplo, si 40% de las personas trabajadoras en un centro de trabajo son mujeres, pues el 40% de los cargos directivos en el sindicato tendrán que pertenecer a mujeres, y con eso pues yo creo que vamos pues avanzando en una agenda de género. Entonces, yo diría que como reflexión final, México ha avanzado mucho en su entramado legal, en los convenios internacionales que ha suscrito, pero pues siempre el problema del formalismo, llevarlo a la práctica. Hay muchos temas de aplicación, muchos desafíos que todavía tienen que sortearse. Invito mucho la lectura del libro de Aleida, creo que es un recorrido, una visión muy integral de la situación actual de los derechos laborales de las mujeres y de su verdadero ejercicio, de los desafíos que tenemos que enfrentar, y decirles pues que desde la Secretaría del Trabajo hacemos propia esta agenda. La secretaria Luisa Alcalde pues ha planteado políticas con alto impacto en el sector femenino, en el mundo del trabajo, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, que si bien no es una política con una focalización hacia las mujeres, está favoreciendo mayoritariamente a mujeres. 6 de cada 10 aprendices son mujeres. Esto demuestra que el programa está contribuyendo a derribar las barreras de inserción de género, que las mujeres están aprovechando este programa para insertarse en el trabajo. El salario mínimo, que recientemente ayer se dio el anuncio del 15% de incremento para el siguiente año, con lo cual el salario mínimo, como lo recibió esta administración, ya recuperó alrededor del 50% de su valor. A quien más ha beneficiado es a las mujeres. Ha cerrado la brecha de salario entre hombres y mujeres en un 6%, porque lamentablemente es cierto que son las mujeres quienes perciben un menor ingreso y por tanto resultan más beneficiadas por los incrementos al salario mínimo. Las invito también a conocer la guía modelo para los centros de trabajo, para la atención, prevención y erradicación de temas de violencia, y hostigamiento y acoso en los centros de trabajo. Y creo que una de las políticas públicas que habría que destacar de estos últimos años es, bueno, la ratificación del convenio 189 del OIT sobre trabajadoras del hogar, pero ya traducida en acciones concretas,
como el programa piloto para la incorporación de la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. Hay que recordar que es un sector con alta participación de las mujeres, 98% de las trabajadoras del hogar son mujeres y pues por tanto creo que con esto se va saldando estas deudas y estas brechas que se habían quedado pues como temas o como asignaturas todavía pendientes. Creo que los desafíos en el futuro son bastantes y que uno de los principales aportes de Aleida es establecer las coordenadas de la discusión, ordenar, sistematizar datos y con eso dar como claras referencias y orientaciones a seguir.